Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres santo y soberano. Nos ponemos ante tu presencia en todo lo que nos das. Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo y que nos permitas entender y vivir las Sagradas Escrituras. Que nos mantengas en esa alegría, Señor, de Pentecostés. Y que nos ayudes, Señor, a siempre sabernos guiar según tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuanto lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese es el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar también a ti. Y al instante Safira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos. Pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así el número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y las colocaba en camas y camillas por donde iba pasando Pedro, para que al menos por su sombra cubriera alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran del partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó, diciéndoles: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera, en sus puestos. Pero al abrir la puerta no hemos encontrado a nadie dentro. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó un
uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar el nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación, y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo en el madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Entonces se levantó uno de ellos, fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje, y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde, pereció. Sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. Pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de estos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos, y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Les hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volvieran a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de las llamados helenitas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes les impusieron las manos en oración, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí se presentaron testigos falsos para que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les pareció como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, vemos a la iglesia que va creciendo en número, pero también ya vamos a empezar a ver cambios que empiezan a hacer a medida que van creciendo y ajustes. Y esto los voy a mencionar muy en claro porque muchos hermanos protestantes diario dicen: a ver, ¿dónde está en la Biblia toda la jerarquía que tiene la iglesia? A medida que va creciendo, es necesario ir haciendo cambios. Y eso no la hace alejarse de la verdad. Entonces, por eso es que los vamos a ver. En el capítulo 5, versículo 4, inciso C, dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira eran una pareja que tenían un terreno, lo venden y no entregan todo su dinero, sino que se quedan una parte. Y mueren, los dos mueren. Y aquí me gusta encalcar esto porque he escuchado a veces otras religiones donde usan esto para de alguna manera asustar a la gente y den su diezmo. Aquí el problema no fue que no estaban dando el diezmo. El problema fue que mintieron a Dios. Entonces, si están condenando o de alguna manera asustando a la gente para que den su diezmo, pues ellos también están mintiendo a Dios. Porque están usando un pasaje que no está hablando de un diezmo para ellos recaudar diezmo. Así que cuidado, más bien eso se les devolvería a ellos, ¿no? Más que a la pobre gente que a veces la andan asustando por su ignorancia. El capítulo 5, versículo 15, inciso C, habla dice, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Miren, yo voy a leerlo desde atrás porque sí me interesa. Me interesa que escuchen esto. Dice: por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Versículo 13 del capítulo 5. Y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Versículo 14. Mas aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Capítulo 15. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas y trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Mis hermanos, ¿están viendo cómo va creciendo Pedro? ¿Están viendo su primacía que cada vez y más clara se está viendo en la Biblia? Después de que Jesús crece, Pedro empieza a crecer. Después de que Jesús muere, Pedro empieza a crecer. Con la sombra. Hay una alabanza que me encanta. En la Renovación la cantamos mucho, dice: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. Y me encanta esta alabanza. Pero ese es el mensaje. Pedro tenía el espíritu del Nazareno, pero también lo tenían los apóstoles. ¿Por qué únicamente con la sombra de Pedro sanaban? Preguntémonos, ¿qué es lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras? Ahora nos brincamos al versículo 29 del mismo capítulo 5 y dice: Pedro y los apóstoles
Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué siempre termina Pedro por delante? Si Pedro no es el primer papa, como lo niegan los hermanos no católicos, si Pedro no era más importante que los demás, si Pedro no era el que le dijo a Jesús: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, si Pedro no era el que va a apacentar las ovejas, entonces ¿por qué Pedro sigue saliendo? Fíjense, yo no sé si logran entender. Pedro sale solo, y yo me refiero, logran entender más que nada a los hermanos no católicos. Pedro sale solo y luego a todos los apóstoles lo meten en una misma bolsa, pero a Pedro lo ponen separado. ¿Por qué? Si él no es tan importante como, o más bien no es más importante como dicen los hermanos no católicos. En el versículo 35 en adelante, 36, 37, hablan de Gamaliel, de cómo les está diciendo: tranquilos, déjenlos. Si viene de Dios, esto continuará, y no se vayan a encontrar peleando contra Dios. Entonces, la última parte que voy a poner, porque incluso esta a mí me llega, en el capítulo 5, versículo 41, dice que los apóstoles, después de haber sido azotados, les mentí, hay dos partes más. Después de ser sido azotados, salieron muy contentos por haber sido dignos de ser azotados por el Señor. Yo te pregunto, cuando tú intentas evangelizar, cuando tú intentas servir al Señor y la gente te azota, pero ahora no lo hacen con golpes, ahora lo hacen por medio de las redes sociales, ahora lo hacen por medio de palabras, por medio de exiliarte de la sociedad o del grupo de amigos. ¿Te sientes contento y digno por haber sido digno de ser azotado por servir a Cristo? Una pregunta que nos hagamos. A mí me cuesta, yo no les voy a negar, a mí me cuesta. Entonces, bueno, es algo que analizar. En el capítulo 6, versículo 2, habla que los 12 se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama. Entonces ya empiezan a haber cambios, ya empieza a haber un orden dentro de la iglesia, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto de la iglesia, y va viendo diferentes puestos. Ya no nomás los apóstoles, sino que empezamos a ver una jerarquía con un orden que va a ir creciendo, para que no se dejen llevar por eso que los hermanos separados luego. ¿Y dónde está eso que no estaba en la Biblia? Pues porque ha ido haciendo cambios, se tienen que ajustar. Y la última parte, ahora sí, de cómo a Esteban lo llevan al Sanedrín para cuestionarlo, y antes de llevarlo al Sanedrín empiezan a debatir con él, pero no logran hacer frente a la sabiduría y al espíritu que llevaba Esteban, con el que él hablaba. Entonces, al no poder hacer eso, empiezan a buscar falsos testimonios y acusarlo de cosas pues que no eran. Mis hermanos, yo me he puesto a debatir mucho con los hermanos protestantes, y vemos como el padre Luis Toro debate con los hermanos protestantes. ¿Y qué es lo que ustedes observan? Yo no sé si ustedes han visto muchos videos de él, si no se los recomiendo, pero algo que yo he observado en mi experiencia debatiendo con ellos, y en la experiencia del padre Luis Toro viendo sus videos, es que cuando no pueden, cuando no logran hacer frente a la sabiduría que se les está dando, porque esa sabiduría, al menos yo hablo por mí, no es mía, sino que yo solamente me baso en lo que la iglesia enseña. Eso es todo. Yo no saco nada nuevo, sino lo que la iglesia enseña y lo que las Sagradas Escrituras se enseñan. Y cuando uno les da respuestas a todo y objeción a todo lo que ellos dicen ser verdad, entonces ellos empiezan precisamente, no literalmente como dice aquí, a sobornar gente para decir mentiras, pero sí empiezan: pues tú te mantendrás católico y a ti te irá muy bien, pero yo cuando era católico, y empiezan a decir mentiras. ¿Por qué digo mentiras? Porque él dice: cuando era católico yo fumaba, yo tomaba. No te engañes, no eras católico, eso es mentira. Si fuera católico no fumaría, no tomaría, no se emborracharía, no fuera infiel a su mujer. Pero cuando se les acaban los argumentos y no tienen más que decir, todos por igual tienen 3 a 4 reacciones. La primera: no, está bien, hermano, a ti te está sirviendo, quédate ya, está bien, no hay ningún problema. A mí el Señor me conoció acá
y yo acá soy feliz y tú te sientes feliz allá, allá quédate. Porque ellos hablan mucho de yo siento, lo que tú sientes, déjate llevar por lo que tú sientes, no por lo que Jesucristo enseña, por lo que tú sientes que Jesucristo enseña. Es como ellos se dejan llevar. La segunda cosa es, empiezan, no, pues yo nunca me voy a hacer católico, yo nunca regresaré a la iglesia. Cuando yo estaba en la iglesia yo era esto, yo era el otro, yo era el otro. Mentiras, no estaban en la iglesia. Eran paganos con el título de católicos, pero nunca se paraban en la iglesia. Entonces esa es otra reacción. La tercera reacción es que empiezan a ofender. Empiezan a, no, pero que es que el Papa Francisco es el anticristo y que en la iglesia los padres son una bola de homosexuales y violan niños y empiezan a sacar toda esta mugre como si en ellos no pasara y a condenar y ofender. Entonces, vemos algo similar aquí. Cuando no logran hacer frente a la sabiduría de la iglesia, entonces tienen dos opciones. O se cierran a la verdad y defienden una mentira haciéndola pasar por verdad, o se doblegan a la palabra de Dios y entonces sí siguen a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, mis hermanos, y esta parte que también nos aplique para nosotros, porque a veces alguien me está dando palabra de Dios, pero como yo conozco sus faltas, como yo conozco sus debilidades, como yo conozco la manera que obra, entonces desacredito la palabra de Dios con tal de no doblegarme a la palabra de Dios. Entonces mucho cuidado. Un fuerte abrazo y Dios me los bendiga.